Muy buenos días, muy buenas tardes a todos y a todas en función del lugar en el que nos escuchan. Bienvenidos una vez más a EAL de Business School. El día de hoy presentaremos la entrevista a la experta y profesora en financiamiento de proyectos en energías renovables, Eva Duca. Si les parece, hagamos una pequeña prueba de sonido, de video. Cuéntenos si me escuchan bien, si nos ven, cuando presente a Eva vayan confirmando en el apartado de preguntas si la escuchan perfecto y que no hay ningún inconveniente con el sonido, por favor. Les recuerdo que el día de hoy presentaremos la entrevista a la experta y profesora de ALDE, Eva Duca. La entrevista durará alrededor de 20 minutos en los cuales ustedes pueden dejar sus dudas en el apartado de preguntas para que con mucho gusto podamos responderlas, formularlas y responderlas. De igual manera, quiero recordarles que a lo largo del día de mañana estarán recibiendo un correo electrónico con la grabación de esta entrevista. Del mismo modo, se va a subir al canal de YouTube de Alde Business School, donde podrán ver entrevistas como estas, píldoras informativas también que nuestra profesora Eva Duca ha hecho con anterioridad, webinars también relacionados con el tema de energías renovables y todo el contenido que tenemos preparado exclusivamente para ustedes. Para finalizar, les recuerdo que esta entrevista está relacionada con el máster en energías renovables, el cual ya se encuentra en periodo para solicitar plaza y beca en www.ealde.es. Leamos un poco los comentarios de donde se empieza a reportar las personas que nos están viendo en este momento. Desde mi tierra, Colombia, Guillermo, bienvenido. José Antonio nos dice que todo ok. Betty nos dice que se ve y se escucha. Perfecto. Al parecer, por ahora estamos bien. Les presento a Eva Duca. Eva Duca es egresada de la Universidad de Montpellier con posgrado en finanzas de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia, con más de 8 años de experiencia en la evaluación financiera de proyectos de energías renovables en diferentes mercados internacionales. Actualmente se desempeña como responsable financiera del Departamento de Energías Renovables en Vinci Energies España. Eva, bienvenida. Si se dice Vinci, Vinci o Bueno, cómo. depende. Buenos días, buenas tardes. Sí, en cada país lo pronuncias un poquito diferente, pero todo es Per- correcto. Perfecto, Eva. Pues nada, ya estamos acá, dispuestos a escuchar la información y la respuesta a las preguntas que te tenemos formulado para ti. Tú dirás si comenzamos ya. Sí, claro que sí. Empecemos. Bueno, cuéntame, cuando hablamos de gestión financiera de proyectos de energías renovables, evidentemente, ¿qué es todo lo que engloba esta gestión financiera? Vale. Yo lo dividiría como en dos partes, ¿vale? Todo lo que cuando hablamos de gestión financiera, por un lado, la propia financiación, cuando tenemos que buscar financiación a un proyecto, y por otro lado es como el control financiero, o sea, llevar todo el control y seguimiento de los proyectos, no solamente cuando están ya en marcha, pero también el análisis financiero previo. Entonces, un poquito como dos ramas, como lo analizo, como defino la viabilidad financiera, económica, a ver si ese proyecto puede ser financieramente viable. Una vez yo tengo el proyecto ya montado, le tengo que buscar la financiación, entonces es como la otra gran parte y es todo un tema aparte que lo vamos a ir como más detallando, cómo lo financio, de dónde saco la financiación, cómo decido qué tipo de financiación es el más adecuado para mi proyecto. Y luego la otra parte que, bueno, ya lo tengo, ya me lo financiaron, ya está andando y tengo que de alguna manera controlarlo, ¿no? Si no se me está desviando del presupuesto. Y todo un poco, yo lo definiría como ir detectando posibles riesgos e ir anticipándome a lo que pueda ocurrir para poder actuar pues antes de que sea tarde. Y esa parte a veces se nos olvida mucho, o sea, a veces nos centramos mucho
en el análisis y digo, vale, ese proyecto es viable, me lo financian y entonces todo va bien. Pero esa gran parte de lo que viene después, todo ese control y el seguimiento, a veces se nos olvida y es ahí donde a veces se nos escapa toda la rentabilidad que calculamos antes, porque yo para poder decidir que arranco un proyecto, yo tengo unas expectativas de la rentabilidad y, y luego la perdemos, luego a veces decimos, oye, ¿cómo es posible si yo calculé que mi rentabilidad del proyecto va a ser lo que sea, 15%, ¿cómo yo puedo terminar con un 4%? Y son cosas reales que ocurren, a veces hasta pierdo dinero. Entonces, esa parte también como sí, como de control de gestión del proyecto también es súper, súper, súper importante. Perfecto, Eva. Interesante lo que nos dices, pero cuéntame, ¿esto aplica a todas las fases y a todo tipo de proyectos? Sí, o sea, sí, de diferente manera, pero sí, si hablamos de tipos de proyectos, si yo lo separo así como en las grandes, bueno, proyectos de energías renovables, los dos grandes tipos. Por un lado, eólica, por otro lado, fotovoltaica. Si me centro solamente en esos dos, los más comunes, que ya sabemos que entra cada vez más tipo de proyecto, pero hoy en día eólica, fotovoltaica. Y luego, cada una yo la podría dividir según el tamaño, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuanto a eólica, muy poco autoconsumo tenemos, pues por sus características, pero en cuanto a la fotovoltaica, sí, de hecho hay empresas que solamente se dedican a autoconsumo y empresas que solamente se dedican a grandes parques. Ya pocas empresas vemos que lo mezclan porque cada uno requiere algo bastante, bastante diferente. Entonces, eso es lo que va a hacer la diferencia. Y en cuanto a la fase del proyecto también, porque cuando hablamos y tanto en el autoconsumo, pero sobre todo en las grandes plantas fotovoltaicas, mm, yo tengo como tres grandes bloques, ¿no? El desarrollo, cuando yo empiezo a buscar apenas terreno y ver la viabilidad, luego cuando ya puedo empezar a construir y luego cuando ya voy a explotar el proyecto, yo voy a generar energía. Entonces, cada una tiene sus especificidades y en cuanto a la financiación también. Es muy diferente si yo voy a necesitar financiación en la fase de desarrollo o en la fase de construcción o en la fase ya de explotación. Porque ¿de qué se trata toda la financiación? Cuando yo busco financiación, el que me va a financiar, ese proveedor de deuda, el que yo estoy buscando, él quiere ver el riesgo. Él lo que va a evaluar es cuál es la probabilidad que esa persona me pueda devolver el dinero. Entonces, todo el tiempo se trata de eso, de una relación de riesgo. Y el riesgo cambia mucho en cada uno de esos tipos de proyecto y las fases. Es como con cualquier, digamos, empresa, ¿no? Entre más joven, más el riesgo de que algo salga mal. Y si es más madura, pues menos de riesgo, más probabilidad que me financien y que todo salga bien. Entonces, es mucho más difícil conseguir la financiación en la fase de desarrollo que en la fase de construcción. ¿Qué pasa en la fase de construcción? Yo ya tengo, por ejemplo, todos los permisos, ¿no? Entonces ya hay un poco más de probabilidad que todo salga bien. Si yo ya lo tengo construido y ya voy a empezar a generar la energía, pues el banco ya va a estar muy feliz a prestarme dinero porque dice, vale, ahí la probabilidad ya es mucho más alta, la probabilidad de que todo salga bien es mucho más alta, porque ya está todo bien, ya no tengo ese riesgo de construcción, riesgo de que el proveedor no me lo dé a tiempo, todo eso ya se elimina, entonces ya es diferente. Y es por eso que cada una en cada fase, yo tengo las opciones un poquito diferentes. Y luego en cuanto, por ejemplo, al autoconsumo, también va a depender mucho del tamaño, de dónde se encuentra. Y todo eso, cada vez que yo lo pienso, yo tengo que ponerme desde el punto de vista del que me va a financiar y de su pregunta sobre el riesgo. Entonces, prácticamente, esas serían las diferencias.
Perfecto. Les recuerdo a todos los asistentes que estamos con Eva Duca, experta en energías renovables, en financiación de proyectos de energías renovables. Nos pueden dejar las preguntas para que nuestra experta que estamos entrevistando el día de hoy las pueda responder al finalizar las preguntas que tenemos planteadas. Eva, quiero hacerte una pregunta como doble, más o menos, ¿sí? Como, ¿cuáles son o qué tipo de proyectos son los más difíciles de financiar y a la vez cuáles son de pronto los más fáciles de financiar? Vale, que esa pregunta es muy interesante y nos va ya vamos a ver que contestando una parte ya sale automáticamente la otra. Volvemos a lo mismo. Vamos a volver otra vez al riesgo. Porque, ¿cuáles son los más fáciles de financiar? Pues los que menos riesgo tengan. Los más difíciles, los que tienen mucho riesgo. Ahora, ¿cuáles son? Por ejemplo, los más difíciles van a ser los que presentan algún riesgo desde el punto de vista de la estructura, por ejemplo, de la empresa. Si yo tengo una empresa muy frágil, de cierta manera, va a ser difícil que me den un préstamo. Por ejemplo, si tengo una empresa de recién creación, muy complicado que me den un préstamo. O si yo tengo una empresa que se dedica a fabricación de zapatos y yo quiero montar una planta fotovoltaica y luego vender la energía, yo no tengo ninguna experiencia con generación de energía. Entonces, eso también va a ser arriesgado para el prestamista y no va a ser fácil que me dé el crédito. O el riesgo, por ejemplo, de nuevas tecnologías. Los bancos los financiadores van siempre unos pasos atrás de lo que es el avance tecnológico. Entonces, cada vez que aparece algo nuevo, ellos se demoran, tardan muchísimo en empezar a como confiar en una nueva tecnología. Entonces, necesitan que primero de alguna manera se valide, ¿no? Entonces, eso también es un factor de riesgo. Y otra vez, por ejemplo, ¿cuál es el riesgo de una planta fotovoltaica? Que no me genere energía. Entonces, eh, si yo la quiero montar en un sitio donde es muy difícil que me genere suficiente energía, si mi modelo, por ejemplo, no es lo suficientemente robusto, porque yo para pedir la financiación, yo le tengo que demostrar al banco o al fondo de inversión al que me va a financiar que yo voy a tener ingresos para poder devolverle el préstamo. Entonces, ¿cómo yo voy a recibir ingresos? Generando energía, porque la voy a vender o la voy a consumir yo y voy a ahorrar dinero. Entonces, eso, si yo ahorro, por ejemplo, a través de autoconsumo, siempre cuando montamos el modelo, medimos el ahorro, ¿cierto? Calculamos el ahorro. Entonces, el banco se va a querer asegurar que lo que yo estoy diciendo en el modelo financiero es verdad y que yo voy a ser capaz de devolverlo. Entonces, los que son más difíciles de encontrar una financiación son justo esos los que tienen algún grado de riesgo elevado por alguna de estas razones y pueden haber muchísimo más razones. Y luego hay un factor y que es que hay un cierto tipo de instalaciones fotovoltaicas que se encuentran como en un limbo en cuanto a la oferta de los productos financieros y son sobre todo los que son como de un tamaño mediano, porque los que son súper chiquiticos, por ejemplo, el de autoconsumo para particulares o empresas pequeñas, es más o menos fácil porque te lo pueden financiar con un leasing, con un renting, incluso con un préstamo personal de consumo normal. Y luego las plantas gigantes que la financiamos a través de Project Finance, que es algo muy complejo, pero que funciona muy, muy bien, pero es una financiación costosa para su estructuración. Entonces, todo lo que se encuentra un poco en el medio, que ya es demasiado grande para ser financiado a través de los productos como más comunes de los bancos, pero todavía demasiado chiquito para que entre en el Project Finance, esos proyectos sí que están como en un limbo un poco y son también muy complicados de financiar.
Ok, y para este tipo de proyectos que están como en el medio, que ni muy acá ni muy allá, ¿qué soluciones hay entonces? Pues hay financiaciones alternativas que no son de los bancos ni de los grandes fondos de inversión, pero por ejemplo, una de ellas o dos son el crowdfunding y crowdlending, que son financiaciones a través de inversionistas pequeños, normalmente a través de unas plataformas. De hecho, hay un boom de esas plataformas. Yo qué sé, hace 10 años apenas había para renovables y hoy las podemos ver en todo lado. Eh, Son plataformas que reúnen, por un lado, el que necesita ser financiado, el dueño de una planta, y luego los inversionistas. Y son normalmente inversionistas chiquitos, particulares, que pueden invertir desde 100 euros, por ejemplo, hasta lo que sea. Entonces, en esa plataforma, ellos se encuentran, ellos, por un lado, el que necesita la financiación la encuentra porque es muchísimo más sencillo. Y luego hay un inversionista que dice, yo no tengo 100.000 euros para invertir, no tengo 100.000 dólares para invertir, tengo poco, pero quiero invertir en algo que también tenga sentido para mí, como son, por ejemplo, las energías limpias, ¿no? Energías renovables. Entonces, eso es como una opción muy buena. Además, ese inversionista, en el caso del crowdfunding, se convierte en un socio, en un pequeñito dueño de esa empresa. Entonces, normalmente, ¿cómo se hace? Que se estructura, por ejemplo, a 15, 20, 25 años, depende, ¿no? Depende de muchísimos factores. Y durante ese tiempo, yo soy un dueño de una pequeñita parte de esa planta y voy recibiendo el retorno como en la proporción de lo que invertí. Normalmente, una vez se termina esa financiación, una vez la planta está pagada, eh, ya me salgo de la operación y el dueño, el que realmente necesitaba la financiación, ya se queda con toda la planta. La diferencia con el crowdlending sería que en ese caso yo no me vuelvo un dueño, un socio, sino estoy prestando el dinero, ¿vale? Es como un banco chiquitico, pero estoy yo prestando el dinero a esa persona. En ese caso, yo recibo un interés como en un banco. La diferencia es que ahí las tasas son un poco más altas, porque como no puedo yo acceder a una financiación más barata, pues eso siempre tiene un costo, pero por lo menos los encuentro. Y tiene también una parte que me parece muy bonita, sobre todo en algunos países. Por ejemplo, en Francia tenemos casos donde cuando ellos sacan esas, esas plataformas de crowdfunding, la financiación a través bueno, de ese mecanismo, a veces privilegian los inversionistas que viven alrededor de la planta. Entonces, eso también promueve como un poco como economía local, desarrollo local, porque el inversionista se vuelve el dueño de una pequeña planta que la están construyendo al lado en su región, ¿no? Entonces, eso finalmente también puede ser más bonito, porque yo estoy también contribuyendo en ambos sentidos, ¿no? En algo que se está ahí desarrollando en mi región y no es que esté solamente ahí aportando dinero, inversión para una empresa gigante X que nunca voy a saber quién es. Entonces tiene también como un trasfondo interesante desde ese punto de vista. Perfecto, Eva. Y ya que estamos adentrándonos al tema, digamos, de ese retorno a la inversión, eh, en proyectos en general, ¿cómo se puede evaluar o qué se considera, qué aspectos se consideran al evaluar el retorno a la inversión de proyectos de energías renovables? Vale. Entonces, cuando hacemos esa evaluación de la viabilidad financiera, tenemos que construir un modelo, ¿no? Tenemos que construir todos los flujos de caja futuros, todos los ingresos futuros que vamos a tener y también todos los costos y los gastos. Entonces, yo estoy calculando una tasa de retorno, tasa interna de retorno
que normalmente yo sé, antes de empezar, yo sé cuál es la tasa que yo necesito, yo sé qué rentabilidad le estoy buscando a ese proyecto. Entonces, a través de ese ejercicio, que es un ejercicio bastante importante, el que va a definir si finalmente voy a invertir o no, voy a calcular justo ese retorno. O sea, yo, ¿qué es lo que estoy evaluando? Si para mí tiene sentido ese dinero que yo tengo que invertir con lo que voy a recibir a cambio. Entonces yo cada año voy a tener un beneficio, una utilidad, y tengo que calcular si eso es lo que yo estoy buscando con la inversión que tengo que meter. Ok, y bueno, vemos que este mercado, este sector de las energías renovables, pues evoluciona tanto tecnológicamente como incluso energéticamente. Eh, ¿Qué retos pues va a enfrentar este sector de las energías renovables desde el punto de vista financiero? Eh, bueno, es justo lo que dijiste, ¿no? Ya en la pregunta, ese avance tecnológico que estamos viviendo cada vez más, es justo eso lo que se vuelve también el propio desafío, porque yo creo que ya lo mencioné en una de las primeras preguntas, cuando aparece una nueva tecnología, es complicado que, o sea, la reacción del sector financiero para que me conceda una financiación normalmente no es tan rápido como quisiéramos. Entonces, ese es el desafío desde el punto de vista financiero más complicado, porque yo me acuerdo que cuando aparecieron los paneles bifaciales para los bancos, de repente fue como, uy, no, un problema, eso es un problema, porque no sabían cómo, ellos primero no lo entienden tan rápido como digamos, el propio sector, ¿no? Ellos primero necesitan, vale, vamos a entenderlo, vamos a ver si eso funciona, vamos a analizar si eso tiene algún sentido o no. Yo creo que ya lo dije, tienen que validarlo, ellos tienen que validar si es bancable. Eso lo escuchamos mucho, ¿no? Que a ver si ese proyecto es bancable, a ver si ese fabricante es bancable. Y todo eso se vuelve un poco a eso, a ver si no tiene que ser solamente banco, aunque lo llamemos bancable, a ver si me dan una financiación o no. Entonces, ahora, por ejemplo, que hablamos muchísimo de agrovoltaica, muchísimo, muchísimo, y es algo que me parece a mí súper interesante. Ver también cómo va evolucionando ese concepto, pero para los bancos también es complicado entenderlo y ver cómo lo abordan, porque de repente no estás como optimizando el espacio y todo desde el punto de vista de ellos, ¿no? Porque ellos quisieran que todo fuera, o sea, en menor espacio posible, la mayor cantidad posible de energía. Eso ya no es así, hay que cambiarle un poco el concepto. Entonces, ese tipo de cosas es un poco complicado para los bancos. O, por ejemplo, ahora dicen que se van a poner paneles en las ventanas, cosas así. Es otra vez, cada invento, cada invento tecnológico, un problema. Y el otro, que no menos importante, un desafío también es como la normativa, ¿no? Esa robustez del marco normativo en cada país. Porque si yo no tengo esa normativa favorable en un país, si el gobierno no está trabajando a favor, eh, y luego si yo no tengo unas instituciones eficientes, porque de nada me sirve que el gobierno ponga la normativa si luego las instituciones son ineficientes y no me están solucionando lo que necesito, ¿no? Entonces se necesita eso y a través de eso se atrae el capital privado y eso luego como que valida el funcionamiento y, y a la larga caen los costes y eso como que entra en un círculo virtuoso. Y para que pase eso se tienen que cumplir los primeros pasos. Y eso es un problema en muchos países, sobre todo
en países digamos, que se están desarrollando, es un problema. Y el último que no quiero también dejar fuera es el costo de capital de países en vía de desarrollo. Aunque no me gusta llamarlo de todo así, pero hay países donde el costo de capital es brutal, donde las tasas de interés son altísimas, altísimas, y eso a veces me saca del mercado, me saca del, digo, vale, ese proyecto es viable, pero yo le meto ese costo financiero y ya no lo es, porque hay países donde es de verdad brutal. Entonces, eso serían como las principales que yo considero los desafíos a futuro. Ok, Eva, bueno, hemos llegado al final de esta entrevista. ¿Te parece si respondemos algunas preguntas de los asistentes? Claro que sí. Bueno, nos dice Ernesto, buenas tardes. ¿Qué tan frecuente es la financiación de proyectos solares mediante el mecanismo Project Finance comparada con la financiación tradicional de los mismos que usted ha mencionado? Normalmente, si son proyectos muy grandes, es casi inevitable que sea a través de Project Finance, porque Project Finance no nace con renovables, de hecho nace con financiación de grandes proyectos de infraestructura, donde es casi imposible reunir todo ese capital para poder arrancar. Entonces, ¿qué es lo que hace el Project Finance? Que paga la deuda con el propio flujo de caja de lo que genera el proyecto. Entonces, eso para proyectos, yo no te sé decir a partir de qué importe o qué tamaño, pero las que son, o sea, parques solares o eólicos, siempre es así. Una financiación tradicional para proyectos más pequeños, porque normalmente en el Project Finance ya ni siquiera entra uno, sino entran varios. Son préstamos sindicados donde el riesgo no recae sobre uno, sino sobre varios. Y normalmente no solo nos piden eso, sino que piden que yo me asegure, porque ellos me ponen una tasa de interés, y me piden que yo contraiga puedo decirlo así, por así, un seguro contra el cambio en ese tipo de interés, para asegurarse que eso no me va a impedir luego devolver. Lo que pasa, por ejemplo, ahora con la gente que tiene hipotecas a tasa variable, ¿no? Entonces, ahora con el problema que estamos viviendo, mucha gente se encontró, en vez de pagar por una hipoteca 500 euros, pues pagan 800. Entonces, eso es. Entonces, el Project Finance para proyectos muy, muy grandes. Y la tradicional, hasta un importe razonable, o sea, no hay una línea roja, pero sería para más bien industria, algo más a nivel particular que un parque solar así gigante. Me enrollé en la respuesta. No, está bien, está bastante completa. José Antonio nos pregunta que SW, no conozco la sigla, pero dice que SW me permite desarrollar un proyecto de energía solar fotovoltaica. Podría aplicar usando a través del sistema BIM. Yo también le quería preguntar qué es SW, no sé qué es. Ok, José Antonio, si nos puedes dar un poquito más de claridad frente a estos términos, pues te agradecemos. Guillermo Pérez nos pregunta desde Colombia. Se han mencionado los riesgos desde el punto de vista de permisos y licencias, así como el que pueda generar efectivamente energía. ¿Cómo es la experiencia en cuanto al riesgo de falta de capacidad de conexión al sistema y eso cómo puede impactar en la inversión de un sistema fotovoltaico de gran magnitud? No, claro, eso es otro tema bastante grande y sobre todo últimamente nos estamos dando cuenta, ¿no? Que estamos generando muchísimos proyectos, estamos desarrollando mucho y de pronto ni siquiera hay esa capacidad en algunos puntos para
para absorberlos. Y claramente eso es también uno de los puntos para evaluar. De hecho, cuando se hace toda esa evaluación técnica por parte del banco, porque el banco no solamente hace una evaluación financiera, sino que tiene su gente, que tiene expertos externos y hacen como una auditoría técnica, ¿no? Y ahí es también donde se evalúa ese tipo de cosas. Y muchos proyectos se vuelven inviables por la distancia, por ejemplo, porque no hay una subestación cerca, entonces esa distancia ya lo hace inviable. Entonces son aspectos que sí que es necesario también para entrarlo en todo el análisis y el banco lo hace siempre. Ok, Eva, mira, ya nos responde José Antonio, se refiere a software. Entonces te repito la Ah, perdón. pregunta. Y ya Sí, con esta finalizamos. Mira, vale. ¿qué software me permite desarrollar un proyecto de energía solar fotovoltaica? ¿Podría aplicar utilizando a través del sistema BIM? O sea, ¿qué software te lo permite? No sé si desde el punto de vista de diseño o porque tú tienes un software que te lo va a diseñar, ¿no? Donde vas a hacer el diseño, cómo va a ser toda la planta o el sistema. Y luego tienes software que te va a simular la producción. Ambos son necesarios y son complementarios, porque por un lado yo tengo que decir, o sea, cómo lo voy a, cómo va a ser. Yo soy desde el departamento financiero lo que aprendí de los ingenieros, ¿no? Pero hay unos que me lo van a dibujar, cómo se conecta, dónde va el inversor, de cómo la orientación para que sea óptimo. Y por otro lado, me tienen que calcular por ejemplo, en un PVSys, en un PVSol, bueno, hay varios. PVSoft, el más utilizado, donde me van a simular esa generación de energía para yo incluirlo en mi modelo financiero. Es por eso que yo tengo mucha más relación con PVC, que para mí es un insumo. Para mí como analista financiera, para mí es un insumo para poder montar el modelo y que este como insumo necesita el diseño. Ok, bueno, esperamos haber respondido todas las preguntas o la gran mayoría de preguntas. Por cuestiones de tiempo nos toca dejarlo hasta acá. Agradecemos mucho la asistencia de todos los asistentes. Les recuerdo que en la página de ALDE, ealde.es/eventos, pueden encontrar los próximos eventos. También tendremos webinars, entrevistas, píldoras, streaming relacionados con el tema de financiación de energías renovables. Por otro lado, también les cuento que está abierto el periodo para solicitar plaza y beca del nuevo programa de Ingeniería de Energías Renovables, máster en Ingeniería de Energías Renovables de Alde Business School. Y pues Eva, ha sido un placer, como siempre, escucharte, que nos llenes de información supremamente relevante e interesante. Mm, Muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes por asistir. El tiempo siempre se nos queda corto porque es un tema muy apasionante que podríamos hablar horas y horas. Entonces, aquí estamos, tanto en Alde como yo. Cualquier pregunta, cualquier inquietud sobre el tema, ahí estamos para responder. Claro que sí. Ahora van a responder una encuesta al cerrar la plataforma en nuevos temas. Sería interesante, sería muy chévere que nos pongan qué temas respecto a financiación de proyectos de energías renovables quisieran ver a futuro. Entonces, hasta la próxima. Muchas gracias, Eva, y estamos viéndonos en una próxima ocasión. Claro que sí, muchas gracias a todos y buena tarde, buen día.